A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willis Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. Génesis Rodríguez está en la producción y Víctor Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que el pasado 23 de marzo inició una investigación contra el presidente interino Juan Guaidó por el secuestro de recursos y activos del Estado venezolano que se encuentran en el exterior. Saab indicó que estos recursos están destinados, entre otros fines, a la atención de la pandemia del COVID-19, la adquisición de vacunas, alimentos y medicinas, pero que no ha sido posible por las acciones ejecutadas por Guaidó. Venezuela posee más de $7.000 millones secuestrados en bancos extranjeros a los que la República no ha podido acceder por decisión de Estados Unidos y sus gobiernos aliados en esta conspiración criminal para asfixiar, para matar de manera masiva a la población venezolana, declaró el funcionario oficialista. En otras informaciones tenemos que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, anunció un proyecto de vacunación masiva que será presentado al régimen de Nicolás Maduro para importar hasta 6 millones de dosis de biológicos contra el COVID-19 para inmunizar a 3 millones de trabajadores del sector privado, tal y como lo confirmó su presidente Ricardo Cusano en una rueda de prensa este jueves. De las vacunas, el planteamiento que está hecho es que el proceso administrativo de pago, de importación, de manejo, de colocación bajo los parámetros establecidos por el sector público lo haga la empresa privada. Obviamente, reiteramos, si en el momento en que estamos viviendo, a nivel interno y externo, no hay la posibilidad de que la empresa privada lo haga aún y a pesar, tendremos obviamente que trabajar de la mano con el Ejecutivo, con quien tenga la voluntad, la disposición, la capacidad y la decisión para que esto sea posible adquirir estas vacunas. Reiteramos que esto no es un tema de vocación de actores políticos de un lado o de otro, son sencillamente la necesidad. Estamos presentando un programa para poder apoyar mínimo 3, máximo 6 millones, extensible obviamente, a los venezolanos. El dirigente gremial aseguró que de ser aprobado su plan de inmunización, negociarían con los laboratorios que cuenten con aprobación del régimen venezolano para la aplicación de sus vacunas contra el coronavirus en el país. Estamos diciendo, por favor, que sean empresas exclusivamente afiliadas a Fedecámaras. Estamos hablando del sector empresarial que ayude, que tribute, que soporte el proceso de vacunación, obviamente de manera voluntaria, reiteramos, porque en Fedecámaras no condicionamos ni obligamos a nadie, de que de manera voluntaria pueda entonces ayudar al proceso de vacunación de sus trabajadores y de sus familiares. ¿Por qué la empresa Meditron? Sencillamente porque fue la empresa que nos presentó en carácter técnico de manera más avanzado un proceso de este tipo. Por su parte, representantes del gremio de la salud recriminaron al régimen de Nicolás Maduro por rechazar el ingreso de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca al país como parte de los acuerdos suscritos con la Asamblea Nacional Legítima, la Organización Panamericana de la Salud y sociedades científicas en el marco del Fondo Global COVAX. La coordinadora de salud de Un Nuevo Tiempo y médico Hilda Rubí advirtió que no puede haber cálculo político en el manejo de la pandemia de coronavirus y el plan de inmunización de los venezolanos. Sabemos que la vacuna y la pandemia no puede seguir siendo tratada con cálculos políticos y propaganda como suele hacer la dictadura. Sabemos que el COVID-19 debe ser atendido a través de una implementación que debe ser guiada bajo los principios humanitarios, donde es la única forma
para poder garantizar ayuda y salir de esta emergencia. Frente a eso, vemos la postura de quienes usurpan el poder en decir sí no y a cuál sí de las vacunas. Hoy el pueblo venezolano necesita vacunas y necesita que se mejoren las condiciones sanitarias. Mientras tanto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció que los centros asistenciales están superados en su capacidad ante el incremento en el número de casos producto de la epidemia de COVID-19 y recordó que es responsabilidad del Estado salvaguardar la vida de los trabajadores del sector salud en el país. Hoy nuestros hospitales han superado la capacidad, no solamente en los hospitales públicos, también vemos en los hospitales, en las instituciones privadas. Hoy es una situación de extrema necesidad, por eso desde el Colegio de Enfermería, en nombre de las enfermeras y enfermeros que en este momento, junto al equipo de salud, estamos frenteando el virus sin ningún tipo de protección. Queremos hacer un llamado al Estado venezolano, recordarle que la vacuna es un derecho humano fundamental que tenemos todos los venezolanos, pero también es una responsabilidad indelegable del Estado preservar en medio de esta pandemia la vida de los trabajadores sanitarios. En el estado Táchira, los trabajadores de la gobernación expresaron su rechazo a la decisión del régimen de Maduro de centralizar el pago de la nómina a través del sistema Patria, tal y como lo aseguró el representante sindical del sector salud de la entidad, Luis Quero. Los sindicatos y en especial el SUNEXAT están en contra de este cambio de modalidad de pago por cuanto centraliza la nómina y están en peligro los ingresos de los sindicatos, gremios, cajas de ahorro, pensionados tribunalicios y servicios funerarios. Con esto se está propiciando una flagrante violación a la libertad de derecho sindical y a los tratados internacionales de la OIT. Con esto también se está propiciando la eliminación de la partida 401 por cuanto la nómina pasa a ser centralizada totalmente y el gobierno adquiriría un poder absoluto con respecto a la parte de los salarios y tablas salariales y nominales de toda la administración pública general. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, advirtió este jueves que el régimen venezolano sigue mintiendo sobre el ataque a la soberanía más grave perpetrado por las FARC en años a propósito de los enfrentamientos en el estado Apure. El mandatario interino publicó en sus redes sociales un video recordando cuando Nicolás Maduro invitó a Iván Márquez y alias Jesús Santrich a venir a Venezuela en el marco del Foro de Sao Paulo. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, ¿oíste? En otras noticias, el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, rechazó enérgicamente la reciente agresión en territorio venezolano por grupos criminales provenientes de Colombia contra la población de La Victoria en el estado Apure. Rodríguez afirmó que las instituciones democráticas del país no permitirán la presencia de grupos delincuenciales neogranadinos en territorio venezolano. El Parlamento oficialista exhortó al Ministerio para las Relaciones Exteriores del régimen a llevar a cabo las acciones internacionales pertinentes para denunciar ante las instancias de derechos humanos las agresiones de que es objeto Venezuela. Pasamos al ámbito internacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, invitó este jueves a los países miembros de la Comunidad Andina a aplicar modelos similares al Estatuto Temporal de Protección para Refugiados y Migrantes Venezolanos que aprobó recientemente el Ejecutivo colombiano para hacer frente al éxodo más grande que ha visto la región y de esa manera acceder a financiamiento internacional. La necesidad de abordar la discusión
sobre la crisis migratoria que nos afecta, porque es la crisis migratoria más severa que vive hoy el mundo y que afecta a los países andinos, requiere también de un gran acompañamiento de los niveles parlamentarios hasta el punto de sugerir respetuosamente que políticas como la del Estatuto de Protección Temporal también sean posibles en otros de los países andinos que tienen a su vez el equivalente en población migrante, cerca del 4% del total de su población, para que eso nos permita concretar y movilizar recursos de la comunidad donante en el mundo para atender también a esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ostensible. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció este jueves que México se está negando a acoger a las familias migrantes que el gobierno norteamericano deporta por haber cruzado irregularmente la frontera, acogiéndose a una norma implementada por el anterior mandatario Donald Trump. Estamos negociando con el presidente de México. Creo que vamos a ver un cambio. Todos los migrantes indocumentados deberían poder ser devueltos, afirmó Biden durante la primera rueda de prensa diaria de su mandato y agregó que invertirán $700 millones anuales en programas de ayuda para los países de origen, tal y como lo hicieron durante la administración demócrata de Barack Obama. En las calles, y una forma en que intervenimos es que no íbamos a darles apoyo económico a estos estados o países porque son gobiernos corruptos, pero posteriormente logramos convenios con terceros y entes independientes y logramos los índices de violencia en esas ciudades a través de apoyo indirecto, y esto sirvió para reducir la migración a este país. Y estamos interviniendo en una forma razonable que servirá para incentivar a las personas a no querer salir de su país, porque hemos ayudado con diferentes programas de vivienda, de comida, etcétera, y estaremos invirtiendo más de $700 millones al año para cambiar las vidas y las circunstancias de las personas que vienen aquí por esos motivos. El mandatario norteamericano también anunció este jueves que su objetivo es buscar la reelección en 2024. Mi plan es concurrir a la reelección, respondió para la sorpresa de los periodistas. Esa es mi expectativa, sentenció. En otras informaciones, la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, informó este jueves que la efectividad de las vacunas en las residencias de mayores ha superado el 80%. 7 días después de que se haya completado la pauta con la segunda dosis, con una reducción de fallecimientos del 87%. Durante su comparecencia en el Congreso, Darias adelantó que los resultados de 2 estudios preliminares del Centro Nacional de Epidemiología que desvelan que los antídotos han reducido entre un 82 y 88% las infecciones, un 77% las hospitalizaciones y un 87% la mortalidad en los centros sanitarios y sociosanitarios a la semana de haber administrado la segunda dosis a sus internos y trabajadores. Que a partir de los 7 días siguientes a la segunda dosis, la efectividad aumenta hasta el 82-88% frente a la infección, 77% frente a la hospitalización, 87% frente al fallecimiento, lo que nos da esperanza y coloca la vacuna como el instrumento más eficaz para poner fin a la pandemia. En materia económica, Rusia reanudará los vuelos con Venezuela y también aumentará su frecuencia con Cuba a partir del 1 de abril. Esto lo anunció este jueves el órgano gubernamental encargado de hacer frente a la pandemia del COVID-19. Por decisión del primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, 2 vuelos cubrirán cada semana la ruta entre Moscú y Caracas, señala el comunicado oficial. La reanudación de los viajes será recíproca entre Rusia y Venezuela, precisó la fuente, que agregó que a partir del 1 de abril también se reiniciará la comunicación aérea con Alemania y Siria.
Los precios internacionales del petróleo seguían perdiendo terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $58.52 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $61.95. Y en materia deportiva, el pívot internacional español Pau Gasol fue presentado como nuevo jugador del Barça este jueves. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el deportista aseguró que no quería acabar con una lesión su carrera como jugador. Por eso estoy aquí, aseguró. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina de Informe RCR. Los invitamos para mañana bien tempranito a nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.